Bien hallados y queridos suscriptores, hago esta crítica esta crítica se hace más o menos a contrarreloj. Se han tenido algunos contratiempos. Ya saben que ayer, bueno, no se lo dije, pero ciertamente era lógico que la crítica que se iba a hacer era la de Cárcel de Tinieblas de Juan Manuel de Prada y más o menos esta crítica se iba a hacer el mismo día que iba a tener lugar la presentación de su libro en Valladolid, que era el 24 de abril. Ya por lo menos sé dónde va a ser la presentación, que es en el Círculo de Recreo y en la calle Victoria a las 7:30. La verdad es que tengo muy poco tiempo porque me gustaría terminar ciertamente esta crítica para poder estar con mi amigo Quillo Barrios y poder estar en su directo, que es lo que siempre... perdón, otra vez Pierce, siempre se cae. Ah, quería estar en su directo como siempre suelo hacer los jueves. Por desgracia, no llegaré tarde, por desgracia, porque esta crítica, por desgracia, me va a llevar más de media hora seguramente su realización, pero se hará todo lo posible para poder cumplir la promesa que se le hizo a mi amigo. Ayer tuve un día terrible, la noche de ayer fue terrorífica, o sea, se me rompió esta mesa que ven ustedes aquí, no esta donde se está apoyando, sino esta mesa que aquí se me ha roto y prácticamente no se sostiene. Mi madre me ha hecho un apaño y se lo agradezco mucho de corazón a mi mamá y me ha puesto unos cartones. Yo estaba también un poquillo nervioso porque sabía que esta crítica iba a ser a contrarreloj y también me ha dado una diarrea espantosa. No he podido, por precaución, se ha decidido no ir a trabajar, pero mañana sí que se va a ir. De hecho, voy a hacer un esfuerzo y voy a estar y se va a intentar estar en la presentación de la novela de la que se va a hablar, que es Cárcel de Tinieblas. Esta novela, como ustedes habrán supuesto, es la segunda parte de un todo, que se llama Mil ojos esconde la noche. Si ustedes leen el maravilloso prólogo, se les dirá que ciertamente parece ser que la inspiración fue el personaje del doctor Mabuse, o sea, un antivillano, antihéroe, por ejemplo. Creo que sería la definición exacta. Y también dice Juan Manuel de Prada, y esto es una de las cosas que más me ha gustado de esta maravillosa novela, que es la cinefagia y la cinefilia que este autor rebosa por todos sus poros. Dice Juan Manuel de Prada que alguien le dijo que había una novela de un escritor que a mí me encanta, como es Cornel Woolrich, también llamada Mil ojos esconde la noche y cuya película y cuya adaptación cinematográfica fue realizada por uno de los grandes actores del cine hard boil o el film noir. Me refiero en este caso a Edward G. Robinson. Pero no, esta maravillosa novela que se llama este todo, que se llama Mil ojos esconde la noche, por necesidades editoriales se dividió en dos partes. La primera parte es La ciudad sin luz, que ya se reseñó aquí, y ha sido el vídeo más visto en este canal, ciertamente, llegando a 520 y tantas o 30 y tantas visualizaciones. Y esta segunda parte de la que se les va a hablar a ustedes se llama Cárcel de Tinieblas. Verán ustedes que no tengo aquí el libro, por desgracia, porque me lo dejé en la Facultad de Medicina. Mi idea era recogerlo, pero como me he puesto malo, no se ha podido ir a trabajar y por eso no lo tengo aquí conmigo. Y pensaba que tenía una foto del libro, pero por desgracia no se la saqué. Así que he tenido que copiar y pegarla, ciertamente. Esta maravillosa novela, pues más o menos ocuparía pues casi 1500, 1600 o 1700 páginas. Así que por necesidades editoriales se dividió en dos partes, como se ha dicho. Esta novela la escribió de Prada a mano y fue transcrita por su padre al ordenador. Fue transcrita por el padre de Juan Manuel de Prada en el ordenador. La primera parte, como yo ciertamente se les recomienda ciertamente a las personas que vean este vídeo que vean el anterior, si aún no lo han visto, el de La ciudad sin luz o Mil ojos esconde la noche. Creo que lo llamé Mil ojos esconde la noche y que confundí
confundí el título de los libros y pensé que La ciudad sin luz era el título original. Es que esta ciudad sin luz también más o menos recoge la historia del gigante Argos, que tenía 1000 ojos y con esos 1000 ojos lo vigilaba todo. También tenía un significado, como pueden ustedes saber, mitológico, ciertamente. Es una alegoría mitológica y es algo que también se llevaba mucho, sobre todo al principios del siglo XX, donde había aún una especial querencia por la mitología, la mitología griega, romana o germánica. Tiempos muy diferentes a estos, ciertamente. Um, esta novela, la primera parte recogía los años del 41 al 42 y esta recoge los años del 42 al 44, ciertamente. Ya se sabe que la primera parte acababa más o menos con el protagonista, bueno, más o menos diciendo que se pensaría la proposición de Ana Pombo de que se volvería bueno. Esto más o menos es lo que se recoge, ciertamente. Esta es una novela que tenemos que dar en cuenta coral. El protagonista de esta novela es Fernando Navales, que es el antihéroe, más o menos. Yo es que no me atrevo a... Este personaje es mucho, no os lo he dicho, pero es mucho más complejo que Antonio Espósito, porque no es una persona que vaya camino de su perdición, ni que vaya haciendo, ni que bueno, ni pensando que, que podrá, que si hace una montaña de pecados podrá hacer el bien a la persona que quería, que era Carmen. En esta novela, por ejemplo, aunque sale Olga, creo que esta Olga, aunque es una rusa blanca, igual que la otra Olga, pero creo que esta rusa blanca Olga que aparecía con Daranas y que es la secretaria de Daranas y que salía en la primera parte, no es la misma Olga, ciertamente, que salía en la maravillosa novela de Juan Manuel de Prada, que por cierto es mi favorita, que es El séptimo velo. Me da a mí que no, que los nombres son los mismos y también la procedencia, pero que son personajes completamente distintos. Y ojalá lo sean, porque ciertamente Olga no acabó muy bien, ciertamente. La sensación que tengo es que este personaje no acabó muy bien. Ya saben que me pasa un poco que tengo que ya, aunque Juan Manuel de Prada, o por lo menos el, la persona que se dedica a administrar su muro de Facebook me llama el memorioso, siguiendo una historia, me parece escrita por Jorge Luis Borges, hace mucho tiempo que perdí la memoria, pero más o menos la idea que yo tenía es que, francamente, los miembros de la resistencia, que aquí más o menos se llaman el ejército de las sombras, se dedicaron a hacer represalias brutales. Yo creo que estas represalias se pueden recoger, por ejemplo, en relatos como, por ejemplo, A cada uno su denario de Bruce Marshall y, por ejemplo, la novela de Morris L. West, que nada sospechoso de ser un carca conservador, por el contrario, llamada El abogado del diablo. Esto no se ha dicho en mi crítica y por eso es muy interesante que sea remarcado en esta reseña que se está subiendo para las personas que deseen ver esta novela. Por cierto, que tampoco se ha dicho, pero esta portada, que más o menos la portada del libro más o menos describe unas danzas de la muerte, casi manriqueñas, y fueron pintadas por uno de los pintores que aparece en esta novela, que es Sabarter. Esta es una novela que más o menos recoge las andanzas de personajes corales. Casi todos los personajes son reales y los hechos que se cuentan también son reales. Lo único que es una adicción, ciertamente, es la intervención de Navales, que es el personaje de ficción, en los hechos. Navales, que hay que decirlo, es el protagonista de Las máscaras del héroe. Hay una parte que todavía no he escrito y de eso hablaremos al final, que es lo que hace Navales en la guerra civil, que es cuando monta las falanges de sangre famosas. Esta novela más o menos continúa en el año 42. Ya se sabe que ya ha terminado la Navidad y hay muchas subtramas en esta novela. Y una de las subtramas es la que afecta a la red de falsificación que monta otro escritor, César González Ruano, que es muy famoso. Se escribió una biografía muy tendenciosa sobre él, sobre el Marqués y la esvástica, me parece. Pero parece ser que, como decía Juan Manuel de Prada en el libro de Derecho a Soñar de Ana María Martínez Sagui, que este personaje, César González Ruano, ciertamente no se enriqueció únicamente con los pasaportes, falsificando pasaportes para los judíos a los que luego cobraba. Parece ser que su forma de enriquecerse fue esto, con la falsificación de obras de arte. Y en ese negocio pues están pintores como Óscar Domínguez,
Viola, Condoy, y no sé si Pedro León, creo que se llamaba, no me acuerdo cuál es el cuarto miembro de los pintores, ciertamente, y se dedican a falsificar obras de autores, más o menos, de Picassos, Chiricos. Hay una andanza muy divertida en esta novela, porque más o menos esto más o menos se les ha dejado como trampantojo, como escenario para perpetrar su estafa, pues el Palacete de los Castelluccio, que más o menos está ahí, no sé, uno de los pintores, Emilio Grau, que no lo he citado mucho en mi crítica, quizás porque, pero es uno de los que tiene uno de los desempeños más miserables en esta trama. Se les debe decir una cosa, y es que de Prada trata muy bien a casi todos los personajes, pero hay alguno que ciertamente no sale muy bien parado. Quizás el que peor parado salga, aunque le salve la papeleta en esta ocasión, sea Pablo Picasso. Picasso sale con las tinturas más negras. Aquí más o menos engaña a una pareja de franceses coleccionistas llamados los Dupont, más o menos, o sea, pero no lo hace por caridad, o sea, que este tío, o sea, había llegado a un acuerdo con los falsificadores, con Óscar Domínguez, con Condoy, con este tal Pedro León, y para repartirse una comisión, si más o menos participaba en la estafa, ciertamente. Y es muy interesante lo de los Dupondo, porque aquí de Prada castiga con crueldad el coleccionismo. Nunca le gustó ese tipo de gente coleccionista y consideraba más o menos como que es una tara. Vuelvo a repetir que el arte es hermoso, pero ciertamente de Prada es muy crítico con algunos pintores de vanguardia, porque en algunos... No lo hemos dicho, pero en una de las cenas que se organiza también entre Vitoliña, o sea, la María Casares, que es otro de los personajes, y, y Lequerica, el ministro Lequerica, una de las cosas que, por ejemplo, se trata en esta novela se lee el manifiesto de Blamnik, que es uno de los fauvistas, me parece, atacando a Picasso, y que dicen que sus pinturas son el equivalente a lo que, o sea, bueno, o sea, compara más o menos las pinturas de Picasso, son el equivalente al arte, igual que el amor lo es a la pedrastia, o sea, más o menos es una crítica demoledora y brutal la que lanza ciertamente Juan Manuel de Prada por medio de Blagny contra el pintor. Ojo, que Blagny tampoco sale muy bien parado. Se les quiere decir que más o menos es que un escritor que pinta birras con otro. No recuerdo si en esta también salía Eluard, que era el hombre que compartía. No recuerdo, pero me parece a mí que ya no salía. El hombre con el que se intercambiaba la mujer César González Ruanito. Cabe reconocer que hay personajes que salen muy mal parados, como son Picasso, Viola, Alich y Perico Urraca. Yo creo que son los personajes que peor parados salen en esta novela, pero en general no hay ningún personaje, salvo yo creo que el cónsul Bernardo Roland, que sea 100% benéfico o blanco. Bueno, se podría ser crítico con Bernardo Roland por el hecho de que sea liberal y monárquico. Bueno, yo soy monárquico, así que para mí no es ningún defecto, y anglófilo. Pero ciertamente yo creo que todo eso queda en un segundo grado. Vamos a ver, todos los personajes, o casi todos, tienen sus problemas. Por ejemplo, Ana María Martínez Sagui vive atormentada por los crímenes que cometió durante la Guerra Civil Española y por las matanzas que llevaron a cabo los anarquistas, y por cierta subtrama que no les voy a que no se les va a desvelar, pero tiene que ver con los expósitos, ya se hablará de eso. Esto es maravilloso, esto es como un juego de rol, más o menos. Hay una historia principal y luego diferentes subtramas y mini quests que ciertamente es maravilloso, ciertamente, desgranarlas e irlas descubriendo por uno mismo. Luego, por ejemplo, Lequerica es un personaje muy divertido, pero es un carguista. O sea, César González Ruano, por ejemplo, es un exquisito amoral, que puede escribir novelas como por ejemplo las de William Somerset Maugham. Creo que más o menos lo compara Juan Manuel de Prada con William Somerset, pero es una persona tremendamente amoral. Aquí por lo menos va a hacer una cosa, y es recuperar. No vamos tampoco a contar mucho la trama de César González Ruano, pero ciertamente César González Ruano lo que hace es volver a redescubrir su pasión por la literatura, y también participará
en algunas intrigas que, bueno, en la que la monarquía, por desgracia, no sale muy bien. Es que de Prada, la monarquía borbónica, ya saben ustedes que no le gusta mucho. Ya lo saben. Gas, por ejemplo, es un personaje un tanto cobarde. Daranitas, por ejemplo, o sea, Daranas, es una persona obcecada por su ideología y es incapaz de darse cuenta de que los nazis están perdiendo la guerra. Y además es que es muy despiadado, es muy bruto Daranas. ¿Qué le vamos? ¿Qué se le va a hacer, por ejemplo? Pero quizás el personaje más logrado sea el de Fernando Navales. Navales quizás sea el personaje más logrado. Bueno, Marañón también tiene unas intrigas muy interesantes. Por ejemplo, Marañón tiene que hacerse perdonar, por ejemplo, sus libelos eugenistas y, por ejemplo, que sus tendencias liberales, aunque ciertamente ya se ve que el tema del liberalismo no importa y que son los panfletos eugenésicos los que le impiden ciertamente volver. Pero aquí ciertamente muchas de las tramas en las que está envuelto Gregorio Marañón son las mejores. Por ejemplo, ya saben que Marañón se había marchado ciertamente porque había un familiar suyo enfermo y se le había permitido volver por un tiempo. Pero ciertamente le habían tendido una trampa y alguien, no voy a decir quién, había escrito un libelo atacando al franquismo y diciendo que los nazis iban a perder la guerra. Bueno, lo segundo se cumplió, hay que decirlo así. Y, y bueno, y se tiene que hacer perdonar. Y se tiene más o menos que hacer perdonar. Y yo creo que más o menos tiene acontecimientos extraordinarios, como una conferencia que Navales, por ejemplo, se la modifica, pero lo hace de tal manera que en lugar de fastidiar a Gregorio Marañón, lo que hace es ayudarle, ciertamente. Sí, siguen más o menos las intrigas así en el Palais Marceau, por ejemplo, así. En el Palacete Marceau siguen las intrigas, o sea, siguen haciendo exposiciones de los artistas. Generalmente de los emigrados, o sea, pueden no ser solo de derechas, o sea, que va a haber pintores como Fabián Conde, por ejemplo, Sabater, por ejemplo, o Beltrán Masés, que es el que más aparece y el que más se reivindica, que sí que van a estar un poquito más cercanos a esa ideología, pero la mayoría son pintores, bueno, de izquierdas. No he hablado mucho de Creixant, pero sí que su idilio con Nana Herrera y proporciona los momentos un poquito más psicalípticos de la novela, se podría ciertamente decir. Cabe reconocer una cosa, y es que esta novela, aunque tenga 860 y tantas páginas, se lee rapidísimo y se disfruta mucho leyéndola. En ningún momento se hace pesada. Es verdad que yo en algunos momentos he sentido cierta angustia por lo que le podría pasar a algunos de los personajes de la trama, pero vamos. Y también te vas acostumbrando, aunque la prosa de Juan Manuel de Prada es un tanto vallinclanesca, y a veces te puede parecer un poquito soez, pero poco a poco te das cuenta de su maestría y que más o menos ha conseguido emular ciertamente la jerga de la época, ciertamente. Hay una cosa que tampoco se les ha dicho que tampoco he escrito en mi crítica, y es el tema de. Me ha sorprendido mucho una cosa, pero claro, como no leí Las máscaras del héroe, claro, me ha pillado de sorpresa, y es la malísima relación que existe entre la hermana del ausente, o sea, de José Antonio Primo de Rivera y Fernando Navales, o sea, la relación es mala. Yo creo que con este tema, más o menos, de Prada está como denunciando ciertamente que que Pilar Primo de Rivera se haya vendido al nacional seminarismo y haya traicionado la función bueno, lo que había planteado su hermano, aunque sí, y aparece lo de la sección femenina, que es muy divertida, así como las escenas en las que aparece Lequerica. Lequerica, por ejemplo, se podría decir un poquito de Lequerica, que es un personaje que, a pesar de ser muy, muy divertido, que es el alivio cómico, ciertamente, y es el que se le ocurre, por ejemplo, la idea de montar una exposición para engañar a los pintores de izquierdas y que al final posen todos los artistas españoles, ciertamente. Pero esto al final, por supuesto, va a ser un boomerang que se va a volver en contra de Navales, no se dirá por qué, casi al final de la novela, ciertamente. Sí, Alfonsito ha aparecido lo de la tatita. me alegro, papá, muchísimo. Es que verán, mi hermana había perdido una cosa y ciertamente estamos muy contentos porque por fin ha aparecido su diploma de técnico de laboratorio. Y ya saben
Ya saben ustedes que aunque pueda parecer cuando monto los vídeos que soy una criatura insensible, en realidad no lo soy. Y estoy muy orgulloso de lo que hace mi familia, ciertamente. Lo que también se les quiere decir ciertamente a ustedes, mis queridos suscriptores, bueno, la lequerica es que todavía, a pesar de todo, es que aquí no se le ve mucho, y es porque desgraciadamente está en Vichy y porque tiene miedo al ejército de las sombras. En este caso ya se hablará un poquito de la labor de la resistencia. El ejército de las sombras es la resistencia. Ya se hablará un poquito más adelante de cómo se las gastó esta gente.